quienes llegan para pedirle asistencia. ¿Se maneja una energía esotérica? ¿Son brujos? ¿Son videntes? ¿Qué son los chamanes? Y para develarnos alguna de estas preguntas está Gustavo Fernández una vez más con nosotros. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo va? Muy bien, chicos, un gusto estar con ustedes. Un placer, Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué es un chamán? Básicamente la palabra chamán, de hecho no es ni siquiera de origen americano, porque se asocia mucho esta idea del chamán, el chamanismo, a las antiguas culturas, a las culturas ancestrales americanas. De hecho, la palabra en realidad tiene otro origen, pertenece a la etnia Tungi del norte de Siberia. La palabra shaman dentro de su lenguaje significa hombre o mujer medicina. Un chamán se supone, debería ser, porque después vamos a distinguir un poco entre lo que es y lo que se cree que es un chamán, ¿no? Hay una diferencia fundamental. Debería ser una persona que logra descubrir los mecanismos que propenden a la sanación, la física, la psicológica, la espiritual. Y hay una antigua enseñanza en las sabidurías ancestrales que dice que chamanes somos todos. Vos, Paola, sos chamán o chamana, como está de moda decir hoy en día. Vos, César, sos chamán. Todos y cada uno lo somos, porque en todos y cada uno de nosotros existen los recursos para la autosanación. Y una segunda enseñanza que siga la primera es: nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede sanar a otra persona si en el proceso no se sanó a sí misma. Lo que ocurre que en estos tiempos de mercantilismo y consumismo se vende un producto en el cual el chamán es asociado, vos lo señalabas en la introducción, a una especie de brujo con un poder sobrenatural para ejercer algún tipo de acto mágico en tu vida. Y también se asocia mucho a un estereotipo. El personaje, digamos, vestido con atuendos tradicionales, generalmente con su largo cabello atado con una cinta de colores, aunque alguien diría que vos y yo lo diríamos de envidiosos, ¿verdad? Y haciendo sonar... porque no pueden. Claro, solo porque no damos el target. Y haciendo sonar algún tipo de instrumento mágico. Y en realidad, ser chamán no es disfrazarse de indio. Aunque parezca duro decirlo de esta manera, quiero que se entienda la idea. Ser chamán es practicar algunas ceremonias y regirse por normas de conducta en la vida, que precisamente las ceremonias y las normas apuntan a esa especie de equilibrio, de armonía interior que llamamos autosanación. Y a partir de ahí, y del descubrimiento, y de poder encontrar y vivenciar ese proceso en uno mismo, es que uno lo puede transmitir y compartir con los demás. Generalmente la gente me dice si yo soy chamán, y yo suelo decir, lo soy tanto como lo sos vos, o cualquiera de los chicos que está aquí. En realidad, dentro de lo que genéricamente se entiende como chamanismo. También, otro término que está instalado, pero quizás no es el correcto, deberíamos hablar de sabidurías ancestrales. Lo que uno trata de transmitir es un camino de autoconocimiento, donde en ese camino se procesan esos cambios, se producen esas transformaciones, que son los que quizás en principio hacen que la gente se acerque a uno buscando esa solución. Lo que estoy diciendo es, lo que trae a la gente a consultarnos, a pedir nuestro consejo, son urgencias, problemas de salud, problemas de relación, problemas en su vida laboral. Lo que nosotros proponemos es lo que creemos lo importante, el equilibrio, la búsqueda de la armonía, de donde todos esos problemas encuentran su manera de ir acomodándose a lo largo de nuestra vida. ¿Se entiende esto? Claro. Ahora, insisto, lo que ocurre es que hay un mercado que a través de los medios gráficos, de los medios virtuales, te vende que el chamanismo tiene que ver con ceremonias tribales, con prácticas con plantas alucinógenas, con brujerías, dicho con todo respeto al término, con brujerías propias, digamos, del campo. Y en realidad el chamanismo es, como dije antes, algunas prácticas ceremoniales, pero sobre todo prácticas de conducta y principios éticos que llevar adelante la vida. Después la gente tiene que discriminar entre lo que reconoce como un verdadero maestro, porque en última instancia el chamán es eso, es alguien que te enseña y te guía para que logres alcanzar ese equilibrio, o ese producto envasado que algunos programas de radio o televisión en la trasnoche nos suelen ofrecer. ¿Qué pasa con las personas que llegan con algún tipo de enfermedad? Y esto te lo pregunto a instancias de esto que marcás sobre
la delgada línea que separa lo ético de lo no ético en cuanto al acompañamiento. ¿Qué pasa con aquella persona que llega con una enfermedad? Sin duda, el primer consejo es preguntarle, Pidiéndote ¿fuiste al ayuda? médico? Claro. ¿Dónde fuiste? Que a ver, fuiste a un médico, pediste una segunda opinión, ¿con qué nos encontramos? Lo segundo es preguntarme, desde el abordaje espiritual y psicológico que hace el chamanismo, ¿yo puedo sumar algo aquí? Porque también hay que tener esta coherencia de decir, yo esto no lo puedo. Me parece que a veces el problema es que se genera una cierta sensación de omnipotencia en el individuo que practica el chamanismo y en la persona que deposita la expectativa, que proyecta esta idea de que si esta persona se dedica al chamanismo, lo puede todo. Miren, yo llevo adelante hace varios años en Argentina, de hecho soy, si no el introductor, porque existía uno de los principales difusores junto con nuestro grupo de trabajo, de un tipo de ceremonia que se llama temazcal. El temazcal es una especie de, para que el televidente se haga una composición del lugar, es una tienda dentro de la cual se introducen piedras calentadas al fuego y sobre la cual se va derramando un té preparado con hierbas medicinales que provoca una intensa sudoripación. Como un baño sauna, sí, pero acompañado de una serie de ceremonias y de meditaciones. Y que son ceremonias que realizaban pueblos indígenas hace Bueno, por eso muchísimo estamos tiempo. hablando de chamanismo, es decir, Claro. dentro del contexto de chamanismo. Esta ceremonia en realidad tiene efectos terapéuticos que están comprobados. Digo desde el punto de vista clínico, tanto es así que en México, por ejemplo, esta ceremonia chamánica se encuentra integrada al Sistema Nacional de Salud. Tiene efectos en cuadros de artritis, artrosis, lumbago, reuma, gota, para enfermedades inmunodepresivas, problemas de naturaleza bronquiopulmonar, gastrointestinal. Entonces, como esos efectos clínicos son esperables de la práctica de esta ceremonia, uno recomienda la práctica de esta ceremonia si la persona necesita esos efectos clínicos. Ahora, si lo que la persona necesita por su enfermedad no cae dentro de ese cuadro, no puedo recomendar esta ceremonia. ¿Se comprende? Sí. Entonces, uno tiene que tener el discernimiento de decir, a ver, ¿yo realmente puedo sumar, puedo aportar algo en este cuadro, en este caso o no? Sino tener la humildad que se dice, siempre es una característica de un buen dador de conocimiento, de decir, yo no puedo hacer nada. Claro. Y se aporta, se digo, bueno, hay antecedentes donde la gente a través de esta ceremonia obtiene, y estamos hablando del ejemplo que vos ponés, de problemas de salud física, también podríamos hablar de otro amplio espectro de problemáticas, que realmente hay un efecto esperable, bueno, recomendamos y guiamos a la persona en esa ceremonia. La mayoría de las personas cree que cuando van a visitar a un chamán, lo primero para sanarte o para curarte tiene que ver con este tipo de prácticas y también con la ingesta de la ayahuasca. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de realidad? Correcto. ¿Y Primero qué es que la jamás ayahuasca? debería ser lo primero. ¿Qué es lo primero que la persona debe esperar cuando visita a un chamán? Esto que estamos haciendo, una conversación, donde nos vamos interiorizando y empapando, porque la sanación chamánica es un camino compartido. Si la persona, si el potencial necesitado o necesitada cree que el vínculo con el chamán es llegar a un lugar, que le hagan algo y salir con su problema solucionado, se equivoca y le mienten. Digo, depende de dónde es la propuesta. Es caminar un trecho de la vida juntos. Las plantas, lo que nosotros llamamos plantas maestras o plantas sagradas, la ayahuasca, el peyote, el sébil, el yagué, podríamos hacer una larga lista. Son algunas de las herramientas, pero no son imprescindibles herramientas en el chamanismo. Y jamás deben ser aplicadas en un primer contacto con el chamanismo. Yo a lo largo de mi vida, puedo acumular unos cuantos años de anécdotas, he trabajado con distintas plantas maestras. Y he aprendido que el camino, o mi camino de crecimiento, no estaba por ahí. Pero en todos los casos siempre he tenido maestros sensatos que durante varios meses fuimos trabajando determinados aspectos del aprendizaje y en un determinado momento te dicen, bueno, estás preparado para hacer esta experiencia. A lo que hay que advertir a la gente es que uno no se anote en un evento por Facebook de ayahuasca y llega por primera vez a un lugar con gente que conoce por primera vez. Y no estoy hablando de las intenciones, estoy hablando de la construcción del momento. ¿Se entiende? No es que si yo me quiero iniciar en el chamanismo, quiero empezar a practicar o quiero ver de qué se trata, puedo iniciarme con
con la ingesta de ayahuasca. Lo que no pasa, es recomendable. César, no, para nada. Lo que pasa, y debemos decirlo con todas las letras, hay muchas personas para las cuales ese aspecto del chamanismo es la forma socialmente correcta de experimentar con alucinógenos. Y en vez de decirle a la familia, lo que pasa es que me voy a pegar un viaje este fin de semana, le dicen voy a tener una vivencia espiritual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero jamás... ¿Haya ahí o no? Pero, A ver. pero hay una utilización muy seria por parte de quienes hacen ceremonias de ayahuasca. Es una planta medicinal. Pero se una comprendió el planta contexto. sagrada. Sí, pero se comprendió el contexto. El contexto es, nunca puedo llegar una primera vez. Vos trabajás con ayahuasca. Publicás un evento abierto en Facebook y yo me anoto y asisto, por más que tus intenciones sean las mejores. Porque por eso mucha gente tiene un mal viaje. Debe ser un camino de aprendizaje. Es decir, si vos sos una maestra que trabajás con ayahuasca, nosotros tenemos que compartir espacios, otras ceremonias, adquirir conocimiento, adquiriré yo conocimiento de vos. Y en un determinado momento se entiende esta diferencia, Claro. es radical. Vos me vas a decir, bueno, Gustavo, ¿estás preparado? ¿Querés hacer la experiencia? Claro. De Es lo un que estoy camino, advirtiendo, que no es un delivery de ayahuasca, donde yo asisto por primera vez porque me invitó un amigo, Claro. ¿no? Te presento a mi chamán, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pasemos que te voy a dar la ayahuasca. No es que sea malo, sino que tiene que ver el contexto y en el momento. Si uno sigue la crónica de estas actividades, va a ver que hay gente que tiene excelentes experiencias a través de la ingesta de ayahuasca. Hay gente que ha tenido pésimas e inclusive la crónica policial está mostrando un crecimiento de improvisados que se dedican a la ayahuasca y terminan con cuadros críticos y severos de los asistentes. Entonces, uno tiene que tener confianza en la persona a la que asiste. Esa confianza nace ¿de dónde? De un conocimiento previo. Claro. ¿Se entiende? Es decir, de una interrelación en la cual yo realmente voy descubriendo el sentido. ¿Por qué hago eso y no hago otra cosa? Hay una búsqueda chamánica seria en la persona que dice, ay, yo quiero probar la ayahuasca. Entonces yo le diría, ¿por qué? Si la respuesta es, no, porque vi que hay gente que lo hace y que... No tiene sentido, no es el momento. Es decir, es una planta sagrada. ¿La llamamos así? Entonces tratémosla sacralmente. Es una planta maestra. Esperemos que la planta te enseñe en su momento. Pero no podés. A mí, de alguna manera, me produce, cierta incomodidad. Aunque también digo, todo tiene un sentido y en algún momento esto se acomoda por sí mismo. Observar que se realizan eventos en distintas partes del mundo, por supuesto, no solo en Argentina, donde te organizan en un fin de semana, trabaje con plantas maestras. Ayahuasca, chacruna, yagué, peyote, sevil. Digo, ¿qué es eso? ¿Un delivery de alucinógenos? Y a eso lo llaman encuentro chamánico. Por eso comencé diciendo, tenemos que aprender a discernir lo que yo, pero ustedes me invitan a mí y doy mi opinión, entiendo por verdadero chamanismo. El chamanismo es básicamente rescatar una sabiduría ancestral y aplicarla al hombre y la mujer contemporáneo. No es disfrazarse de indios, dije antes, pero tampoco es querer que la forma hace al chamán. Que el hecho de trabajar con ayahuasca, de realizar temazcales o de fumar la pipa frente al fuego, es la de que por sí soluciona nuestros problemas. El chamán es vidente, es brujo. Bueno, brujo sí, ¿no? Es que si chamanes somos todos, Claro. Estamos hablando, César, de potencialidades que duermen en todos nosotros. Un matiz un poco erróneo de estos tiempos es que la gente cree que los que nos dedicamos a estas disciplinas tenemos algo de los cuales los demás carecen. Claro. Y lamentablemente también hay personas que se valen de eso para su propio beneficio. Yo tengo el don de la sanación. Yo tengo el poder que vos no tenés para solucionar tu problema. Claro. Si yo soy chamán, si vos lo sos, entonces vos sos vidente y vos sos brujo. Tenemos mensajes que van llegando, en este caso Lucrecia, que quiere consultarte acerca de qué es el cambó. El cambó es un tipo de hongo que se combina con la saliva de un sapo y con efectos alucinógenos se inyecta por debajo de la piel. ¿Y para cuál qué es la es el fin? finalidad?
Es que es la misma finalidad que todas las plantas sagradas. Se supone que cuando lo usas es para provocar un estado alterado de conciencia que te permite ver la realidad de otra manera. Esta pregunta me la podrían haber hecho chicos con la ayahuasca. ¿Y cuál es el fin? Pero fíjense que la idea de la ayahuasca está tan instalada y tan erróneamente vinculada con la idea de lo chamánico que nadie pregunte cuál es el fin con la misma naturalidad con que preguntan y cuál es el fin del cambó, simplemente porque resulta poco conocido. Nos dicen, nos encanta el tema, quiero consultar si ayudan a no comer tanto. Estoy con sobrepeso, nos dice Lidia. Es Estas que terapias. en realidad yo le diría a Lidia, pasate un par de años de buen análisis, terapia psicológica, porque lo importante no es que comas tanto, sino que te genera la angustia oral que te lleva a comer tanto. Y vas a encontrar respuestas mucho más rápidas, combinando un buen psicólogo y una nutricionista que en el chamanismo. Qué grande. Lo mismo preguntaban, una televidente preguntaba si un chamán puede ayudarla a dejar de fumar. Es que aplica exactamente el mismo razonamiento. ¿Cuál es la ansiedad no satisfecha que llevas a canalizar a través de la comida o del cigarrillo? Yo siempre le sugiero a la gente que acercarse a lo chamánico tiene más que ver con encontrar un sentido a la propia existencia que a solucionar un problema, por urgente que sea, por preocupante que sea, por supuesto, para la persona de la vida cotidiana. Vuelvo a lo que decía antes. No vean el chamán como una especie de brujo socialmente aceptado para que haga magia en nuestra vida, sino alguien que te va a ofrecer la oportunidad de experimentar la percepción de la realidad de una manera distinta. Pero esto no simplemente o exclusivamente a través de alucinógenos, a través de, lo dije al principio y pasó desapercibido, de una práctica de conductas que te permiten entender el mundo de otra manera. Podés trabajar en forma conjunta con un psicólogo. De hecho, nosotros trabajamos en forma conjunta con un psicólogo. Bueno, saludos a Gustavo de parte de Susi Medina. Gracias, Susi. Un abrazo enorme. Manda saludos. Que bueno, en definitiva lo marcás vos, lo marcaba nuestro entrevistado también. Tiene que ver con que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que es, de sus circunstancias y de lo que ha generado. Y eso lo hace un chamán, un terapeuta convencional. En definitiva, nadie va a solucionar los problemas si uno no toma la decisión de hacerse cargo. Yo me corro unos centímetros por un momento del chamanismo y voy a hablar de psicología junguiana, ¿no? Esa corriente que crea ya hace más de un siglo un psiquiatra y psicólogo suizo, Carl Jung. Jung decía, nosotros no somos terapeutas, somos acompañantes. Y las personas que acuden a nosotros no son pacientes, son nuestros compañeros de ruta. Y caminaremos, esto que decía antes, caminaremos juntos nosotros acercando nuestra profesión, nuestras herramientas, pero ellos dándonos la materia prima para que juntos aprendamos a trabajar un mejor nivel de existencia. Entonces, lo que hacemos en chamanismo, lo que debería hacerse, el chamanismo tiene que ver con esto. No bailar una danza alrededor tuyo haciendo sonar maracas y sonajas, si bien esas maracas y sonajas pueden ser un instrumento simbólico que despierten en vos, en determinadas circunstancias, ciertas asociaciones y ciertos estados espirituales, sino ayudándote a descubrir en vos las soluciones que siempre estuvieron, pero quizás no te habías dado cuenta. Gustavo, ¿es una religión el chamanismo? No, en absoluto. Para religión, estos pueblos tenían sus cultos. ¿Qué es el chamanismo entonces? Una tecnología espiritual. Es decir, una serie de métodos y procesos que producen específicos y concretos resultados. Ha sido un placer tenerte como siempre. Muchas Muchísimas gracias a ustedes, Muchas chicos. gracias. Te encuentran Muy en amable. Facebook, ¿no? En las redes sociales. Por supuesto, me encuentran con Gustavo Fernández, como Casa del Cóndor, que es nuestra agrupación de chamanismo, precisamente, nuestra fanpage, Gustavo Fernández. Pongan Gustavo Fernández en el buscador y algo Bien. va a aparecer. Encuentran. Ahí les va a aparecer. Buenísimo. Muchísimas gracias, un Gracias, placer. ¿eh? gracias por invitarme.